Y el título que le puse es Pero Dios estaba con él. Y ya vamos a ver de quién se trata, personaje muy conocido, pero esa frase que se nombra varias veces en la vida de este personaje, que era, pero Dios estaba con él. Y vamos a empezar a leer en Génesis. Son muchos versículos que vamos a leer, pero no los vamos a leer todos, sino que lo voy a ir comentando para no ser largo, porque la historia es larga, pero sería bueno que la puedan leer en su Biblia, tranquilos en su casa, desde el capítulo 37 de Génesis a el último capítulo, que es el 45. Lo pueden leer bien y aprender de eso. Dice Génesis capítulo 37, verso 3, solamente 3 al 5, dice: Y amaba a Israel, o Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablar con José pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y luego después le cuenta otro sueño José, y ellos ya lo odiaban y le tenían envidia. Y pasamos al verso 22 del mismo capítulo 37. Ya José, enviado por Jacob, llevaba cosas a los hermanos que estaban apacentando las ovejas, y cuando lo ven, ellos traman para matarlo. Lo querían matar. La envidia, los celos, el odio lleva a querer matar a la otra persona, ya sea en hecho o en verdad, quitarle la vida, o también matarlo con palabras, con indiferencia, hacerle la vida imposible, por la envidia, por los celos, por aborrecer, por odiar a una persona en la cual se ve que hay algo diferente. Y ese era el caso de José. Pero Rubén, ahí el verso 22, que era el hermano mayor, dice: no derramemos sangre, echarlo, dice, en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan mano en él. Así lo libró de la mano de los hermanos para no matarlos y traerlo de vuelta a su padre Jacob. Verso 23, sucedió entonces que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que le había hecho su padre, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Es un pozo de agua, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Recuerden que Ismael era el primer hijo de Abraham con la egipcia Agar. Tiene toda mucha simbología esto. Pero aquí dice que aparecen los ismaelitas, que eran mercaderes, que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vamos y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos se pusieron de acuerdo con él, y cuando pasaban los ismaelitas, los mercaderes sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Capítulo 39, el verso 1. Llevado entonces José a Egipto, Potifar
oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí viene la palabra, verso 2, pero el Señor estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí tenemos a José, un niño de 17 años, un adolescente o un joven de 17 años, amado por su padre, una túnica de colores, pero aborrecido por sus hermanos, lo querían matar, lo vendieron. Y todo el sueño, él había tenido un sueño donde espigas de trigo se inclinaban ante él, la luna, el sol y las estrellas, 12 estrellas se inclinaban ante él, y eso causó envidia, bronca, rabia en la vida de sus hermanos, y José terminó siendo vendido como esclavo a Egipto, un niño de 17 años, que no conocía el idioma egipcio, que en un país lejano, un país diferente, culturas diferentes, alejado de su padre, que amaba mucho, lo amaba a él, alejado de sus hermanos, de sus cosas, de sus bienes, de su casa. O sea, si nosotros nos ponemos en el lugar de José, un problema grave en la vida de José, de un niño prácticamente, que estaba desarrollándose, que tenía sueños, que tenía tal vez una visión de la vida, de algo que iba a ocurrir en él, pero que ahora se ve trabajando en la casa de un hombre que no conoce, un oficial del ejército de Faraón, que era rico, que tenía plata, tenía campo, pero él era un sirviente. Pero esa palabra, pero el Señor estaba con José. ¿Y qué hizo el Señor? Lo hizo prosperar en todo. En todo lo que hacía José era prosperado. Y Potifar vio que el Señor estaba con José y veía cómo prosperaba todo lo que José hacía y lo puso como mayordomo de su casa, y Potifar no se preocupaba de nada, lo dejó en las manos de José todo, todo. Como la gracia, el favor, la sabiduría de Dios estaba sobre José, un joven de 17 años. Pero allí parecería que José estaba encontrando su camino, encontrando su futuro. Sin embargo, aparece la esposa de Potifar, que va y comienza a acosarlo para que se acueste con ella. Para Egipto, para cultura egipcia, tal vez eso era común, era normal, era una práctica habitual, pero no para José. Y José una y otra vez la rechaza, le dice que no, ¿por qué yo haría esto a mi amo, el cual no se preocupa por nada y me encargó de que a ti no te tocara? ¿Cómo voy a pecar contra él? ¿Cómo voy a pecar contra Dios acostándome contigo? Pero así lo hacía ella una
y otra vez. En el verso 7 dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y dice que lo hizo por varios días, hasta que un momento que José entra a la casa de Potifar a hacer su trabajo, no había nadie, y dice que la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, toma la ropa de José, se la saca y José sale corriendo, sale huyendo. ¿Qué diferencia a lo que ocurre tal vez hoy en la sociedad? O sea, el habitual, es común hoy la fornicación, el adulterio como algo natural, algo normal. Pero aquí José sabía que Dios lo miraba, sabía que Dios estaba con él. Tal vez no lo sentía, tal vez no lo escuchaba, pero él sabía que Dios estaba con él, porque Dios de alguna forma se hace notar que él está. Él fue esclavo, él fue preso, él fue llevado como esclavo, él fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, apartado de su familia. El dolor que eso causa en un joven, un adolescente de 17 años, no es que él se quería ir, que era rebelde, que me quiero ir de mi casa, que no quiero a mi papá, que no quiero a nadie, que mis hermanos me molestan. Él no estaba viviendo esa situación como hoy muchos adolescentes se quieren ir de la casa, muchos jóvenes se quieren alejar de sus padres, creyendo que la vida es mucho mejor sin ellos, ¿no? Aquí no era el caso. José era un niño, un joven sometido a su padre, que amaba a su padre, y tenían riqueza, porque Jacob era un hombre próspero, tenía mucho ganado, muchas vacas, muchos camellos, muchas ovejas, pero fue apartado, alejado, pero sin embargo Dios estaba con él, y José vio con lo que él hacía, cómo la sabiduría, la prosperidad, no solamente estaban en José, sino que hizo prosperar toda la casa de Potifar, porque Dios estaba con él. Pero aquí aparece la esposa de Potifar, que lo pone entre la espada y la pared, porque también ella es dueña de la casa. ¿Y qué hago ahora? Pero él priorizó su pureza, su honestidad, su fidelidad, no solo a Dios, sino también a su amo. ¿Cómo voy a hacer esto en contra de mi amo, el cual confía en mí? Entonces, aquí vemos a José un ejemplo para nosotros de fidelidad, de respeto, de tener un sentido común, de poder entender cuál es su posición, más allá de que había sido prosperado, que todo lo que él hacía prosperaba, y que a causa de José, Potifar prosperó en la casa y en el campo. O sea, veía Potifar la bendición de Dios en José, pero sin embargo José sabía bien su posición, su lugar. Él no se enorgulleció, él no subió en su corazón la soberbia y dijo, claro, ahora que Dios está conmigo, gracias a mí, él es prosperado, gracias a mí, así que yo me acuesto con la esposa, total, no me va a echar, total, yo soy el que traigo la bendición aquí. No, él no tenía ese pensamiento como tal vez el común de la sociedad de Egipto. En él no había orgullo. Él dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra mi amo? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y corrió, salió corriendo, y aquí aparece la esposa que lo denuncia. Comienza los gritos, viene la gente que trabajaba en la casa, en el campo, corriendo porque escuchó todos los gritos, y dice, miren, trajeron al hebreo, el hebreo quiso abusar de mí. Claro, ella se vio rechazada y comenzó a gritar, y luego cuando viene Potifar le dice lo mismo, dejó la ropa, mire, aquí salió el hebreo que trajiste, el esclavo que trajiste, quiso abusar de mí, y como yo empecé a gritar, él escapó.
y salió. ¿Qué hace Potifar? Lo pone preso a la cárcel del faraón. O sea, aquí vemos la vida de José en altos y bajos. En un momento que él puede tal vez ver que Dios está con él, vuelve a estar preso. Verso 20 del mismo capítulo 39. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero, otra vez esa palabra, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí lo hacía José. No necesitaba el jefe de la cárcel hacer cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Preso. Tal vez aquí no dice cuántos años había pasado ya en la casa de Potifar, pero vamos a leer que en su vida José era muy joven, en todo este proceso que él estaba viviendo. Pero no vemos a José quejarse, no vemos a José amargado, no vemos a José triste, no vemos a José calumniando, hablando mal, defendiéndose frente a una injusticia. Aquí fue condenado injustamente, haciendo lo bueno, haciendo el bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por problemas, por necesidades, por dolor, por angustia? Problemas que son injustos, que fuimos rechazados, que tal vez hablaron mal de nosotros y nos despidieron de un trabajo porque hablaron mal mintiendo. O porque a veces nos pasan cosas malas haciendo lo bueno. Pero Señor, si yo hice lo bueno, si yo actué bien, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero aquí vemos a José, que él no acusaba a Dios, como lo vimos una vez con Job, que le echaba la culpa a Dios. Tampoco vemos a José que amargado, que no sabía qué hacer, que tal vez allí él decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Aquí perdí toda esperanza. Si no vemos que Dios hacía prosperar todo lo que José hacía. Y ahí está la diferencia en nosotros, en nuestra vida, que en medio del dolor o en medio de la circunstancia que tal vez tengamos que atravesar, la diferencia es, pero Dios está contigo. A diferencia de la gente, ¿qué pasaría si nosotros habríamos atravesado problemas sin Dios? Si Dios no habría estado. Y yo creo que en nuestro caminar, en nuestra vida, así como Pamela, mi esposa, hablaba ese versículo tan maravilloso, que aún en la vejez, yo seré el mismo, yo estaré contigo, yo te cuidaré, yo soy tu Dios. Lo vemos aquí en José. ¿Qué habría pasado si Dios no estuviera con José? ¿Qué habría pasado en nosotros si Dios no estuviera? Pero nosotros muchas veces atravesamos los problemas creyendo que Dios no está con nosotros. Cuando nosotros no tomamos en cuenta que Dios sí está aún en medio de la tribulación o de la angustia, de la prueba, del dolor, si Dios no estuviera, tal vez
no pasaríamos la prueba. Tal vez no llegaríamos a cumplir lo que Dios quiere. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ver a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de dolor? La diferencia en nuestra vida siempre tiene que ser Dios. No nuestro esfuerzo, no porque me quejé, no porque discutí, no porque peleé, no porque fui al abogado, fui aquí, fui allá, hice esto y por eso salí adelante, sino tomar en cuenta lo primero que tenemos que hacer frente al dolor, a la angustia, es acudir al Señor. Y es creer y entender que Dios está con nosotros. Pero Dios estaba con José. La diferencia en nuestras vidas es ese pero Dios. No estamos solos, no estamos abandonados al azar, a la suerte, al destino. No. Nosotros estamos en las manos de Dios y Dios quiere cumplir en nosotros su palabra, su voluntad y sus promesas. Pero pongámonos en el lugar de José. Ahora, José en la cárcel había, dice ahí, un copero y un panadero que eran jefes en el palacio real, que servían, eran oficiales de Faraón. Y fueron acusados de traición, de haber hecho algo mal en contra de Faraón. Y fueron a parar en la cárcel. Y ellos tienen un sueño cada uno y José se los interpreta. Y esos sueños o la interpretación de José que les da se cumplen en el copero y en el panadero. El copero vuelve a estar con Faraón y el panadero es ahorcado, tal como habían soñado y José se los había interpretado. Pero José le dice al copero cuando ya vuelve a estar con Faraón: acuérdate de mí, porque injustamente yo estoy acá, para que tú intercedas al Faraón para que me saquen de aquí, porque yo no tengo la culpa de haber hecho nada. Yo fui vendido por mis hermanos, no soy esclavo, no soy una persona que no tiene familia, no soy una persona que no tiene nada, y encima estoy en la cárcel injustamente. Así que cuando tú estés con el Faraón, intercede por mí, dile al Faraón para que me saquen de aquí. Y sin embargo el copero se olvidó. No le prestó atención, lo dejó. Muchas veces pasa eso, que nosotros ayudamos a alguien, bendecimos a alguien y esa persona luego se olvida de nosotros, se olvida de lo bueno o del bien que le hicimos. Y eso en muchos casos causa dolor, herida, es decir, no le ayudo más. Cuando yo lo necesité, me dio la espalda, y yo tanto que le ayudé, tanto que estuve en el momento difícil de esa persona, y ahora que yo lo necesito, se olvida de mí. Pasa, ocurre en la vida. La vida está llena de sinsabores, como dice. La vida está llena de buenas cosas y malas cosas. Pero todo es un proceso que Dios permite para formarnos. Y dice que luego Faraón tiene un sueño o dos sueños similares y que nadie podía interpretarlos. Hasta que el copero se acordó y habían pasado ya 2 años de que el copero había vuelto. Y ahí se acordó de José. Y le dijo: había alguien en la cárcel, un joven,
que me interpretó el sueño que yo tuve y el panadero y se cumplió. Yo hoy estoy aquí delante tuyo porque él me interpretó el sueño y el panadero fue ahorcado tal como él lo dijo. Entonces Faraón lo manda a llamar, José le interpreta el sueño y ¿qué hace Faraón? Faraón lo pone como gobernador de todo y ahí vamos a llegar. Pero yo quiero que veamos esto. José rechazado por sus hermanos. José vendido por envidia. José acusado y condenado injustamente. José olvidado por la persona que él había ayudado. José podría haber sido un amargado en la vida. José podría haber sido un depresivo, un hombre triste, un joven sin esperanza, un joven sin futuro. Pero Dios estaba con él. ¿Qué hemos pasado nosotros en la vida? Ya sea en la familia, en el trabajo, con personas, tal vez amigos, que nos rechazaron, que se burlaron, que nos hicieron la vida imposible, que nos calumniaron, que hablaron mal de nosotros, mintiendo, que nos acusaron falsamente o injustamente, que nos despreciaron, que no nos tuvieron en cuenta, que tal vez el puesto era para mí y pusieron al otro y sentimos ese rechazo, ese sentimiento de que a mí no me tienen en cuenta. Muchas veces en la vida pasamos así, que cuando estamos en la cima y creemos que ya Dios nos bendijo y Dios ha hecho prosperar todo lo que tenemos y vemos que Dios nos está bendiciendo, de repente sentimos el golpe y volvemos abajo y nos sacan del lugar que nosotros teníamos y nos llevan a la cárcel y decimos, ¿y entonces? ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde está lo que Dios me habló? ¿Dónde está lo que Dios prometió? Pero aquí vemos que José, una y otra vez, se dice, pero Dios estaba con José. El momento tal vez más triste, de angustia, de soledad, de dolor, de heridas, de rechazos, Dios está. Dios está. Y luego dice que José estuvo, si calculamos de los 17 años que él fue vendido, cuando él tenía 30 años, fue nombrado gobernador de Egipto. Dice Faraón, el capítulo 41, versos 40 y 41, dice, tú estarás sobre mi casa. Tú estarás sobre mi casa. Está hablando Faraón a José. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Y aquí ya él tenía, si ustedes leen todo el capítulo, el 42, 43, habla, él tenía 30 años, o sea, 13 años pasó viviendo en Egipto. No fue rápido, no fue a los 2 o 3 años. A los 30 años, después de 13 años de procesos de Dios, él llegó a estar y cumplir y ver su sueño hecho realidad. Lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había mostrado a José. Y nuestras vidas
tenemos promesas de Dios. Dios promete y Dios cumple. Dios dijo y Él ejecuta. Dios no miente, Dios no se arrepiente, no es como los hombres. Lo que Dios habló, Dios cumple. Y tenemos a nuestro favor, dice, preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Pero a veces en la vida no vemos que esa visión, ese sueño, esa promesa, esa bendición que estoy esperando o que Dios me dijo, no la vemos hecha realidad todavía. Y creemos que Dios ya nos desechó, creemos que ya esa palabra no era para mí, creemos que ya Dios se olvidó de lo que prometió, de lo que me dijo, de lo que habló. Yo sentí que era Dios que me dijo esto, yo creía su palabra y vemos que la situación a nuestro alrededor parece hablarnos todo lo contrario a lo que Dios nos prometió. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra, en la visión, en la promesa de Dios, o comenzamos a mirar las circunstancias, las dificultades, el problema, y nos olvidamos de lo que Dios habló. ¿Qué pasó con Pedro cuando él le dijo a Jesús, deja que yo también camine sobre las aguas? Y Jesús le dice, ven. Y comenzó Pedro a caminar sobre las aguas, conforme a lo que Jesús le dijo, ven. Jesús no le dijo, no, esto no es para ti. No, quédate ahí. ¿Quién te crees tú para querer caminar sobre las aguas? Eso lo hago yo. No, le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Vio que la palabra, vio que el poder de Dios era real. Pero sin embargo, cuando empezó a ver los vientos y las olas, el agua, el mar como se sacudía y los vientos y la tormenta, comenzó a hundirse. Cuando nosotros sacamos la mirada de Dios, comenzamos a hundirnos, porque comenzamos a ver la tormenta, lo oscuro, lo triste, lo amargado, lo solo que nos encontramos. Pero José sabía que Dios estaba con él. Esa palabra que se repite muchas veces en la vida de José, pero Dios estaba con él. ¿Qué habría pasado si la mujer del flujo de sangre no habría escuchado de Jesús? Si Jesús no habría estado allí, ella habría muerto. Pero Jesús pasó por la ciudad y la vida de esa mujer fue transformada y cambiada su suerte. ¿Qué habría pasado con Bartimeo si Jesús no pasaba por donde él estaba? Podría haber dicho Bartimeo, moriré pidiendo limosna y siendo ciego. Pero Jesús pasó por ahí. ¿Qué habría pasado con los discípulos si Jesús no lo habría llamado? La diferencia en la vida de mucha gente es esa palabra, pero Dios. Pero Dios tenía algo diferente. ¿Qué habría pasado de nosotros en los momentos difíciles, de algún problema o de una necesidad, si Jesús nos habría mostrado, si Jesús no habría estado? Pero como Dios está, nuestra vida cambia. Pero como Jesús está, nuestra vida es transformada. Nuestra salud es restaurada. Nuestro ánimo es cambiado.
como ayer hablamos en la reunión, nuestro lamento en baile. Pero Dios, si Dios está, el lamento se transforma en baile. La tristeza en alegría. Dios pone en nosotros un manto de alegría. Óleo de gozo nos unge con gozo. La diferencia en nuestra vida es Dios. Pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con Alberto. Cuando hubo problemas, cuando hubo necesidades, cuando fue estafado, cuando fue rechazado, pero Dios estaba. Pero Dios estaba. Cuando tuvo esa enfermedad, pero Dios estaba y Dios lo levantó y Dios lo fortaleció y Dios lo prosperó y Dios le quitó la angustia, pero Dios sanó al enfermo, pero Dios levantó al paralítico, pero Dios abrió los ojos de los ciegos, pero Dios liberó al atormentado por el diablo, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Que en este día ustedes, nosotros, tomemos conciencia, despertemos a esa verdad. Que cuando voy al trabajo, Dios está conmigo. Cuando estoy en mi casa, Dios está conmigo. Cuando estoy saliendo, viajando, haciendo, Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La vida de José es una tipología de Jesucristo. Muchas cosas en común. Muchas cosas en común. José fue vendido, fue rechazado por sus hermanos, al igual que Jesús. Fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por sus hermanos, los judíos. A él vino, pero los suyos lo rechazaron. Fue vendido por envidia por 30 piezas de plata. Al igual que José, fue vendido por envidia por sus hermanos. Jesús tuvo que padecer el sufrimiento, la aflicción, el tormento, los golpes, injustamente. Él siendo bueno, siendo puro, siendo santo, no habiendo cometido pecado, no habiendo errado en su misión, fue condenado injustamente, al igual que José. José estuvo en la cárcel. Jesús dice que descendió a lo más profundo del abismo. Pero como él era justo, como él era puro, dice que él, la muerte no lo pudo retener a Jesús. Como José no había cometido ningún pecado en contra de esa mujer y él no había hecho nada, la cárcel no pudo retenerlo y de la cárcel José pasó a ser el segundo después de Faraón, el gobernador, el señor de todo Egipto. Al igual que Jesús, resucitó y fue a los cielos y volvió a su trono a ser el Rey de Reyes, el Señor de todo. Y al igual que en José, todos sus hermanos vinieron a Egipto a pedir alimentos y se cumple el sueño de José, porque todos sus hermanos se inclinaron ante él. Y José, después de unas cosas ahí que como que aprovechó José a darle una lección a sus hermanos, José termina diciendo lo siguiente en el capítulo 45, versos 5 al 8. Ahora no se entristezcan, le habla a los hermanos, ni
pese sobre ustedes el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién lo puso ahí? Fue Dios. Pero tuvo un proceso, tuvo que pasar por todo el proceso. José tuvo que morir, y volvemos al mismo tema de siempre. Hay que morir, negarnos a nosotros mismos para llegar a la altura del varón perfecto. Tenemos que morir. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tuvo que morir para llegar a ser Señor de todo. La similitud, la tipología, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo semejante en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor, ese es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero Él tuvo que humillarse, Él tuvo que pasar ese proceso, Él tuvo que ser condenado injustamente, Él tuvo que ser golpeado, herido, maltratado por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Él cargó el peso de todos nuestros pecados sobre Él injustamente, pero así Dios lo levantó hasta lo sumo. José pasó por la misma experiencia, una tipología. José, un tipo de Jesús. Y José perdonó a sus hermanos. Jesús perdonó a sus hermanos, al pueblo de Israel. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ahí Jesús no solamente perdonó a sus hermanos y bendijo a sus hermanos, sino que trajo bendición a todos los pueblos, a todas las naciones, como José. Porque todos los pueblos de alrededor venían y eran bendecidos gracias a José. Que había abundancia en Egipto gracias a José, a lo que Dios le había dado, a su sabiduría, a todo lo que José decía. Qué maravilloso, qué ejemplo vemos en la vida de José. Y recuerden que todo esto ha sido escrito para ejemplo de nosotros. Todo está escrito para que nosotros aprendamos, no para que veamos como una historia bonita que le contamos a nuestros niños, José el soñador, sino para que nosotros nos reflejemos y veamos en José al mismo Jesús, quien fue vendido por envidia, rechazado por sus hermanos, condenado injustamente, tentado por el diablo como lo fue José,
pero sin pecado. Y Jesús tuvo que despojarse de sí mismo. Jesús tuvo que negarse a sí mismo. Y Pablo dice que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. No nos está dando un consejo fácil. Tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de negación. José contaba su sueño, José hablaba de su sueño con grandeza, con orgullo, diciendo: tuve este sueño, tuve este otro sueño, tuve este otro sueño, Dios está conmigo, wow, mira lo que soñé, padre, hermano, miren. Y eso causaba mayor bronca, mayor rabia, mayor odio. Lo aborrecían aún más a José, causó la envidia de sus hermanos. Y José tuvo que pasar el proceso de despojarse de sí mismo, siendo esclavo, sirviente, preso, tentado, calumniado, rechazado, olvidado. Y eso hizo que cuando José llega a ser gobernador, perdone a sus hermanos, que entendiera que fue Dios quien lo puso en ese lugar, que fue Dios quien le hizo vivir todo ese proceso de angustia, de soledad, de tristeza, de haber sido rechazado, de haber sido puesto en la cárcel, acusado injustamente, de haber sido tentado, y él no causó el problema, sin embargo Dios lo puso en el problema. Pero porque Dios tenía un propósito en José, al igual que Jesús. Y dice que nosotros tenemos que armarnos de ese mismo sentir, que nosotros vivamos de esa forma, despojándonos de nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la vida de Jesucristo sea un reflejo en nosotros. Para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Y que la gente, así como Potifar, vean que Dios está con nosotros, que Dios hace prosperar lo que nosotros hacemos, que vean en nosotros no solamente las palabras bonitas o religiosas que podamos dar o enseñar, sino que vean en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, en el vecindario, donde nosotros nos desarrollemos, nos desenvolvamos, Dios está con nosotros. El momento de dolor, el momento que nos criticaron, el momento que nos rechazaron, el momento que nos acusaron injustamente, el momento de pobreza o el momento de riqueza, Dios está con nosotros y nosotros reflejamos la gloria, la presencia de Dios al mundo. Esa es la enseñanza. Podemos hablar mucho de la vida de José. Hay mucha enseñanza, capítulo por capítulo, pero quise traer el contexto de la vida de José, la tipología, la simbología, la similitud con Jesús. Y que se nos pide a nosotros vivir de la misma forma. No se nos pide que vayamos todos los domingos a las reuniones, ¿no? Todos los domingos a misa, todos los domingos a misa, no. Se nos pide que seamos el reflejo de la gloria de Dios todos los días. No solamente en esta reunión, no solamente cuando tengamos reuniones presenciales, todos los días. Todos los días. La promesa de Dios que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo se cumple. Pero Dios estaba con José.
pero Dios estaba con Pamela, pero Dios estaba con Alberto, pero Dios está con Nancy, pero Dios está con Arturo, pero Dios está con Sonia, pero Dios está con Cecilia, pero Dios está con cada uno de nosotros. Dios está, Dios está, Dios está donde nosotros nos movemos, donde Dios nos ha puesto. No nos olvidemos de eso, que Dios siempre está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nuestro? ¿Qué mal nos podrán hacer? ¿Nos podrán meter en la cárcel? Ahí Pablo con Silas, metido en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro, húmedo, sucio. Allí prisionero en el cepo, atado en cadenas. Ellos alababan a Dios, cantaban himnos al Señor, y dice que todos los presos lo oían. Ellos no cantaban en silencio. Ellos no estaban quejándose y clamando: Señor, sálvanos, ¿qué pasó? Pero si nosotros no hicimos nada por solamente echar fuera un demonio. Mira lo que pasa ahora, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Yo tanto que te sirvo. No, ellos cantaban, adoraban, alegres al Señor en medio de una oscuridad, de una humedad, de un olor horrible, habiendo sido acusados injustamente. Haber servido al Señor para estar ahí. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Esa es la diferencia en nuestra vida. Pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. No estoy solo en esta situación. Y Dios sabe, puede y tiene el poder para sacarme donde hoy estoy. Que aprendamos a vivir de esa forma. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó. Señor, me niego a mí mismo. Señor, no quiero ser yo, que tú vivas en mí. Que tu gloria, tu sabiduría, tu presencia, tu inteligencia, tu gracia, tu favor sea el que me guíe, tu palabra, tu luz. Yo quiero ser como tú, quiero ser un instrumento, quiero ser tu hijo, quiero manifestar tu gloria, tu gracia, tu favor, tu amor, tu compasión, tu perdón, aún al que me ha hecho daño. Perdonar como Cristo me perdonó. Amar como Cristo me amó. Así lo hizo José. Y José dijo: miren, no se hagan problema. Y José dice que envía a sus hermanos a la casa de Jacob a buscar a su padre, vengan todos para acá. Y dice que le da vestidos nuevos, cosas, abundancia. Le da de todo a sus hermanos para que lleven a su padre y traigan toda la familia. Qué hermosa tipología, como Jesucristo dice: prepararé morada para que ustedes vengan a estar conmigo donde yo estoy. José dice: vayan, digan a Jacob que vengan, traigan todo lo que tiene mi padre, a sus siervos, sus esposas, sus hijos, todo, vengan todo a morar donde yo estoy, porque aquí hay riqueza, aquí hay abundancia. Y les dio vestiduras nuevas a sus hermanos. Qué precioso cómo Jesús nos da sus vestiduras, nuevas ropas, saca la ropa sucia, manchada por el pecado,
por el dolor, por la tristeza, la amargura, la enfermedad, las prisiones de oscuridad, y Dios nos saca a relucir y nos pone vestidos nuevos, ropa nueva, nos da en abundancia. La bendición de Dios no es escasa. La bendición de Dios no es pobre. La bendición de Dios dice que es abundante y sobreabunda. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, nuestro Salvador. No se trata acá de somos un pueblo cristiano, evangélico, pequeño y feliz. No. Somos un pueblo bendecido por el Dios Altísimo, bendecido por aquel que pagó el precio, que murió, que dio su sangre, que fue a lo más profundo del infierno. La muerte no lo pudo retener, venció a la muerte, venció al dolor, y Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla, así como los hermanos de José se doblaron ante él y todos los pueblos venían y se arrodillaban delante de José. Toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Y nosotros hemos sido abundantemente bendecidos en estas buenas noticias, en el Evangelio, en la obra de Jesús. Jesús dijo: no les pese el haberme entregado, porque Dios fue el que me envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que tengamos vida a través de él. No les pese haberme entregado, porque Dios me envió a Egipto para traer bendición, preservar su vida, para liberarlos de la muerte, del hambre, de la necesidad que hay en el mundo. Qué hermosa tipología de José y Jesús. Que nosotros aprendamos que también Dios nos quiere usar de la misma forma. Vamos a cerrar nuestros ojos, darle gracias al Señor, porque Él nos ha bendecido con tan gran bendición. Amado Señor, maravilloso Dios, ¿quién como tú? Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres, Señor. Porque aún en medio del dolor, de las circunstancias a veces adversas, podemos saber, entender y ver que tú estás con nosotros. Si en este día, Señor, estoy atravesando un problema, una necesidad, Señor, sé que es temporal, que tú me sacarás adelante porque tú estás conmigo. Señor, yo te entrego este dolor, te entrego esta situación, te entrego este problema, ya sea he sido rechazado, tal vez he sido acusado injustamente, tal vez estoy en la cárcel, me siento prisionero injustamente. ¿Qué pasa con mi vida que estoy así? Tal vez estoy enfermo, tengo un dolor, una tristeza, una depresión, me siento solo, sola. Tal vez estoy pasando por un problema económico, de necesidad. Señor, sé que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tú tienes el poder para sacarme de aquí, pero líbrame de pecar contra ti, de pecar contra la gente. Yo perdono en este día, suelto a los que me han hecho daño. Yo, Señor, sé que tú me sacarás adelante, que sanarás mi enfermedad, que abrirás puertas de bendiciones económicas, pero yo quiero permanecer fiel, firme, íntegro en ti, Señor, puro, santo delante de ti. No pecar, no errar, no mirar la circunstancia, no mirar el dolor, no mirar el problema, no mirar al que me hizo daño, sino mirarte a ti,
el autor y consumador de mi fe, y creer, Amén. Señor. Sí, Señor, amén. Tú cumplirás tu palabra, tus promesas a mi vida, Señor. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la enseñanza que tenemos en José. Como tú, Señor, nos enseñas a través de José la perseverancia, el haberse negado, el haber pasado este proceso durante 13 años, preparándolo tú para ser gobernador, para ser el Señor en todo Egipto, para dar testimonio del Dios de Israel, del Dios único y verdadero, en medio de Egipto, en medio del faraón. Señor, yo sé que es una tipología y señal de la vida de Jesús, de lo que Jesús hizo por nosotros, para que hoy tengamos una bendición abundante, sobreabundante sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar. Señor, tu bendición trae a nuestras vidas prosperidad en todas las áreas, no solo en lo económico, sino también en el alma, en el cuerpo, en nuestro espíritu. Señor, gracias, gracias, gracias. Y ayúdanos a tener una vida como la de Cristo. Que haya en nosotros ese mismo sentir, esa misma voluntad, ese mismo ejemplo en nosotros, despojándonos de nosotros mismos, despojándonos de nuestros propios anhelos, deseos, sueños personales, para ahora vivir para ti, Señor. Para que tú, Señor, puedas usarnos, ser instrumentos útiles en tus manos y reflejar así tu gloria, tu luz, tu bondad, tu poder, tu grandeza, tu gracia, tu favor, tu misericordia. Señor, aquí estamos en este día, sinceramente entregados, rendidos, abriendo nuestro corazón, nuestra mente a ti, a tu palabra, a tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú ya nos has bendecido y tú ya nos has dado todo lo que nosotros necesitamos por medio de Jesucristo. Gracias, muchas gracias por esta salvación tan grande que nos has otorgado. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre. Señor, nos postramos, doblamos nuestras rodillas delante de tu nombre y confesamos que tú eres el Señor de todo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amo y a ti te servimos de todo nuestro corazón. Y nos gozamos y nos alegramos y te damos a ti la alabanza, el honor, las riquezas, todo te pertenece a ti y queremos honrarte con nuestras vidas, con nuestros bienes, con todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.